un gran placer continuar aquí con ustedes. Vamos a proseguir con el tema de la transformada rápida de Fourier. Y en este video, de manera particular, vamos a presentar un nuevo ejemplo de cómo computar la FFT apoyándonos en MATLAB, pero a su vez mediante la instrumentación de estas dos operaciones, la de relleno con ceros y la de ventaneo, que son más conocidas por sus denominaciones en inglés, ¿no? El zero padding y el windowing. Entonces vamos a explicar estas dos operaciones y vamos a mostrar cuál es el efecto que tienen en el cómputo, en el cálculo de la transformada rápida de Fourier. Entonces, recordamos cómo hemos agendado estos últimos videos, ¿no?, que hemos ido desarrollando. El primero de ellos, que en la lista de reproducción lo identificamos como el 39, cubrió estos tres primeros puntos. La transformada discreta de Fourier, la DFT, un ejemplo de cálculo de la misma, y la explicación de las dos discretizaciones que están involucradas, ¿no?, en el cómputo de la DFT. La discretización en la variable tiempo y la discretización en la variable frecuencia. Entonces, estos tres puntos los desarrollamos, los tratamos en el video número 39 que aparece en la lista de reproducción. En el video 40 presentamos este ejemplo de cómo utilizar MATLAB para calcular la FFT. Y finalmente en este, que va a ser el número 41, bueno, vamos a mostrar cómo utilizar MATLAB, pero instrumentando o desarrollando estas dos operaciones, ¿no?, la de relleno de cero y la de ventaneo. Lo otro es que la aproximación que hemos hecho nosotros a la FFT no es una aproximación teórica. Nosotros no hemos desarrollado, no hemos explicado aquí cómo es que funcionan esos algoritmos. Simplemente tenemos una aproximación de usuario. Es decir, nos interesa, bueno, cómo calcular la FFT apoyándonos en un recurso computacional muy vigente y muy sólido, muy robusto, como es MATLAB, ¿no?, para efectuar ese cómputo. ¿Okay? Si explicamos cómo se obtiene la transformada discreta de Fourier, y eso lo hicimos en el video número 39. Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a tratar el ejemplo. Ok, entonces, la señal analógica que vamos a considerar es esta. 2 veces el coseno de 2pi 8t menos este desplazamiento de fase, ¿no?, 0,35 radianes. Entonces, recordamos que esto está escrito en este formato, ¿no?, coseno de 2pi f t. Por lo tanto, podemos identificar que la frecuencia de esta señal es 8 Hz. Nosotros disponemos de un registro de esta señal que tiene una duración de 1 segundo y vamos a considerar que se muestrea, que se discretiza a esta frecuencia, ¿no?, 1 kHz, de manera que las muestras se encuentran separadas entre ellas por este intervalo de tiempo, ¿no?, de 1 milisegundo. El periodo de muestreo es el recíproco entonces de la frecuencia de muestreo. Ok, entonces vamos a repetir lo que hicimos en el ejemplo anterior que desarrollamos en el video número 40. Entonces seguimos los pasos de ese video. Primero graficamos las muestras de esta señal. ¿Okay? Las muestras son 1000 en este intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo que estamos definiendo acá. ¿Okay? Hay 1000 muestras de esta señal. ¿Okay? De la señal analógica. Este recurso de restarle aquí, fíjense que 1 es la duración del registro y este pedacito aquí que le quitamos, menos 1 entre f de s, es precisamente para tener este número redondo de muestras. Si no se lo quitáramos, pero también funciona, en lugar de tener 1000 muestras, vamos a tener 1001. ¿Okay? Yo prefiero tener 1000 muestras, ¿no?, un número más
más cómodo para efectuar cuentas y hacer cálculos mentales. Entonces, bueno, en esta señal X tenemos entonces las muestras de la señal analógica. En total, 1000 muestras. Si nosotros graficamos, graficamos la señal analógica, fíjense que aquí estamos utilizando en el eje de tiempo las muestras y en el eje de la variable dependiente, bueno, estamos graficando es la amplitud de ella. Entonces la gráfica corresponde a esta señal. Entonces tenemos aquí una señal, como tenemos una sola componente de 8 Hz, bueno, eso es lo que está apareciendo acá. Y tenemos 1000 muestras de ella en el intervalo que va de 0 a 1 segundo de la señal analógica, ¿no? El registro de duración 1 segundo. Esta es nuestra señal. Si le calculamos la FFT mediante esta instrucción, FFT, aquí X minúscula es la secuencia temporal, X mayúscula son las componentes frecuenciales de la FFT. ¿Okay? Entonces, para cada muestra temporal, calculamos un valor frecuencial. Estos valores frecuenciales son números complejos que podemos representar en magnitud y fase. Aquí en esta instrucción, nosotros extraemos entonces la magnitud y la graficamos. Entonces, en el eje de la variable y, de las ordenadas, tenemos magnitud, y en el eje de la variable independiente de las abscisas tenemos los bins, ¿no? Que habíamos hablado entonces en el video previo. Esta FFT, bueno, aquí la tenemos representada y nosotros notamos que aquí hay una línea vertical, bueno, que esa va a corresponder a la frecuencia de 8 Hz que tiene la señal analógica, y lo otro que notamos es que el lado derecho es un reflejo del lado izquierdo, por lo tanto aquí hay información redundante y es por eso que nosotros solamente consideramos la mitad de estas 1000 muestras o estos 1000 bins que tiene la magnitud de la transformada rápida de Fourier. Entonces, si nosotros, ahora fíjense que estamos yendo aquí de 0 a 500, si hacemos un zoom en esta zona, bueno, como estoy utilizando la instrucción plot, como en este valor que estoy aquí señalando hay 0 y en este otro hay 0, bueno, la instrucción plot interpola, ¿no? Entonces por eso es que está apareciendo este triángulo, pero en realidad lo que tenemos acá es una muestra, ¿no? Y tendríamos en esta componente este valor de 1000, ¿okay? Que está en la posición 9. Y recuérdense que por el tema de los índices, de cómo MATLAB representa los arreglos, nosotros tenemos que restarle a este índice de 9, eso lo explicamos en el video anterior, le tenemos que restar la unidad, por lo tanto, nuestra K, nuestro pin, va a estar en 8. Y si esto lo multiplicamos por el delta F, nos va a dar dónde está esta componente frecuencial. Y el delta F, ¿a quién es igual? Bueno, es igual a 1 entre la duración del registro, T sub 0, pero T sub 0 vale 1. Por lo tanto, el delta F es 1. Entonces, si multiplicamos 8 por 1, nos da 8 Hz, y precisamente esa era la componente frecuencial de la señal analógica. Entonces, nosotros con la FFT hemos detectado dónde está, y no hay las otras componentes frecuenciales, como no aparecen, todas son 0. Y eso lo identificamos sin ninguna dificultad. Ok, fíjense qué pasa si nosotros de los 8 Hz, y aquí tenemos la FFT en la parte inferior, la mitad de ella, ¿no? Fíjense que estamos yendo desde 0 hasta 520. Si nosotros variamos esta frecuencia ligeramente y pasamos a 8,5. Entonces fíjense que antes teníamos una línea vertical, una sola, y ahora, si ustedes se fijan, ha ocurrido una especie de dispersión. Entonces está ocurriendo algo extraño. Y el cambio no ha sido significativo. Simplemente de 8, nosotros hemos pasado a 8,5. Entonces la pregunta es, este cambio, ¿okay? Esta frecuencia ahora de 8,5, ¿la vamos a poder detectar usando la FFT?
Ok, entonces vamos a ver que efectivamente podemos hacerlo. La respuesta a esa pregunta es afirmativa, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Ok, entonces, esta era la situación previa, cuando teníamos 8. Si hacemos un zoom ahora en la transformada rápida de Fourier, en la zona que está en el entorno de 8,5, bueno, lo que encontramos es esto. Entonces, recuérdense el tema de los índices. Entonces, por lo que habíamos visto de la resolución frecuencial, que era 1 Hz, nuestro delta F era 1, ¿ok? Para las variables y los parámetros que estábamos utilizando. Entonces, por aquí estaría 9. Entonces, si ustedes comparan 9, que en realidad es nuestro 8, y este 10, que en realidad es 9, entonces, este correspondería a 8 Hz, este aquí correspondería a 9 Hz. Entonces, el 8,5, que pareciera que está por aquí en el medio, pero nuestra resolución frecuencial, que es de 1 Hz, no nos permite determinarlo. No nos permite determinarlo. Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos eso? ¿Cómo mejoramos la resolución? Para detectar este tipo de eventos. Y también lo otro, porque esto nosotros tenemos aquí lo que se puede decir un tono puro, una componente, una única componente frecuencial. ¿Qué pasa si tenemos más de una? Recordamos que señales no periódicas tienen infinitas componentes frecuenciales, eso lo dice la teoría de Fourier. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos para efectuar la identificación? O si tenemos más de una de estas señales periódicas, ¿cómo hacemos que las estamos combinando? ¿Okay? Lo que le quiero decir es que podemos tener más de una de estas figuras, ¿okay? Próximas entre sí. Entonces, ¿cómo efectuamos la discriminación? Entonces, para eso utilizamos el primer procedimiento, el relleno de cero. Entonces, nosotros vamos a incrementar la longitud de nuestro registro y eso nos va a permitir incrementar la resolución, bueno, porque el registro va a tener más muestras. ¿Okay? Entonces, es algo artificial. ¿Cómo hacemos este relleno de cero? Entonces, fíjense que tenemos el mismo código que se utilizó antes para graficar y la única inclusión es esta que está acá. Esto que está acá es el relleno de cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense que las muestras de nuestra señal están en esta variable x. Entonces, nosotros estamos aquí concatenando x, en este caso con 5000 ceros. Recuérdense que x, nuestra variable, tiene 1000 muestras y nosotros les estamos colocando al lado 5000 ceros. Perdón. Entonces, ahora la longitud de X va a ser 6000. Vamos a tener 6000 muestras. Entonces, la pregunta es ¿cuántos ceros? Y la respuesta es bastante. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la computadora lo permita, pero en realidad, bueno, una regla empírica es que la señal debería representar aproximadamente el 20%, ¿no? Y el resto son ceros, ¿okay? Cuando consideramos este relleno de cero. Entonces vamos a graficar ahora esta señal X que tiene las muestras originales con estos 5000 ceros. Y fíjense, bueno, el resultado es este. Entonces, hasta 1000 muestras tenemos la señal que habíamos graficado previamente y después puro cero. Desde 1000 hasta 6000. Aquí están nuestros 5000 ceros. Vamos a hallarle la FFT a esta señal. Entonces, nuevamente aquí está el código para hallar la FFT con la extracción de la magnitud y la gráfica de la magnitud. Este es el resultado. Entonces, fíjense que pareciera que no hemos logrado mucho en el sentido de que como que se sigue la dispersión por aquí abajo, ¿okay? Esa mezcla de señales. Recordamos que aquí el lado derecho es un reflejo del lado izquierdo, por lo tanto nos quedamos con la mitad izquierda. Y eso es lo que tenemos acá.
Pero si hacemos un zoom ahora, fíjense la diferencia. La diferencia es que ahora el hecho de haber colocado los ceros, de haber efectuado el relleno con ceros, cambió la forma de la transformada de Fourier, de la magnitud. Entonces ahora están apareciendo este tipo de curvas que llamamos lóbulos. ¿Okay? Entonces hay un lóbulo principal, que es el que está destacando, y luego están estos lóbulos laterales. Y fíjense que este lóbulo principal está en la posición, aquí en X, 52. Si a 52 le restamos 1 por el tema de los índices de MATLAB, el resultado es 51. Si 51 lo multiplicamos por delta F, la resolución, que ahora cambió porque tenemos 6.000 muestras. Antes teníamos 1.000. Entonces, ¿cuál es la resolución? Bueno, podemos calcularla por esta fórmula, ¿no? Fs entre n. ¿Cuánto vale Fds, la frecuencia de muestreo? Vale 1 kHz, o sea, 1.000 Hz. Entre las 6.000 muestras, eso nos está dando una resolución de 1/6. Entonces, si nosotros multiplicamos 51 por 1/6, ¿okay? Eso es 51/6. 51/6 es lo mismo que 17 medios, y 17 medios es 8,5. Entonces, este lóbulo principal, su amplitud, está localizado, después de este cálculo que hemos hecho, en 8,5 Hz. Entonces, nosotros hemos logrado, concatenándole ceros a la señal, a las muestras de la señal analógica, mejorar la resolución, lograr estos lóbulos principales y lóbulos secundarios, y de esta manera efectuar la identificación de la componente frecuencial que estaba en nuestra señal original. Entonces lo logramos. ¿Cuál es el inconveniente que se está presentando? ¿Okay? Nosotros en la práctica no vamos a tener una sola señal. ¿Okay? Vamos a tener varias, y posiblemente las amplitudes relativas cambian. Por lo tanto, nosotros pudiéramos tener una situación donde estos lóbulos laterales pudieran tener un tamaño que es considerable, y por lo tanto pudiera ser comparable con el de los lóbulos principales, dependiendo de las amplitudes que tienen las señales sinusoidales que componen la señal analógica. Entonces, el tamaño de estos lóbulos laterales es importante, porque ellos pueden, como les digo, perturbar la identificación, comprometerla. Entonces, la siguiente operación, que es la de ventaneo, su propósito es reducir el tamaño de estos lóbulos laterales. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces vamos a describir esta segunda operación, la de ventaneo. En el video 39 vimos que el ventaneo era multiplicar una secuencia por una segunda secuencia que llamábamos ventana. Y en el video 39 nosotros lo utilizamos para truncar la señal discreta que tenía una duración infinita. Ahora el ventaneo, en este caso utilizamos una ventana rectangular, ahora vamos a utilizar otro tipo de ventana. Dos ventanas muy utilizadas en la práctica, en el procesamiento digital de señales, son la de Hamming y la de Hanning. Son muy parecidas. La diferencia es cómo se comportan al inicio y al final. La de Hanning arranca y concluye en 0, y tiene como una característica más selectiva, más estrecha, y la de Hamming no empieza y no termina en una amplitud de 0. Fíjense que estoy considerando aquí 1000 muestras para que ustedes aprecien la forma, porque 1000 muestras es que tiene la duración de nuestro registro. Nuestro registro analógico tiene una duración de 1 segundo, y por la frecuencia de muestreo que hemos definido, la secuencia en tiempo discreto contiene 1000 muestras. Entonces yo les estoy aquí graficando ventanas de Hamming y de Hanning para ese intervalo muestral, para 1000 muestras. Entonces nosotros vamos a considerar en nuestro ejemplo una ventana de Hamming, esta que está aquí a la izquierda. Entonces lo importante es que cuando uno efectúa estas dos operaciones,
la de ventaneo y la de relleno de cero, hay que efectuarlas en un orden específico. ¿Okay? Entonces, uno efectúa primero el ventaneo, multiplica la señal original por una ventana. Nosotros en este ejemplo, les repito, vamos a utilizar una ventana de Hamming y luego la secuencia multiplicada por la ventana de Hamming es a la que le hace el relleno de cero. Ok, entonces fíjense. Aquí, en esta primera parte, tenemos lo que es la discretización. Entonces, aquí está la discretización. Entonces, estamos discretizando con una frecuencia de muestreo de 1 kHz, 1000 Hz. Entonces, aquí en la variable X minúscula están las muestras de la señal analógica, la que tiene la frecuencia de 8,5 Hz. Luego viene la operación de ventaneo. Y fíjense, entonces, vamos a crear aquí una nueva variable X, pero de Hamming, porque esa es la ventana que hemos utilizado. Entonces vamos a multiplicar las muestras que están en la señal X por la ventana de Hamming. Y estamos utilizando una ventana que tiene longitud, bueno, la cantidad de muestras, en este caso 1000, ¿no? Que tiene la secuencia en tiempo discreto. Aquí, bueno, estamos multiplicando con esta operación, ¿no? Punto, asterisco, ¿no? Para efectuar la multiplicación muestra-muestra. MATLAB X lo almacena como vectores filas y Hamming como vectores columnas. Entonces, si nosotros queremos efectuar la multiplicación directa, MATLAB nos va a dar un mensaje de error indicándonos que no es posible multiplicar, ¿no? Precisamente porque las dimensiones no son las adecuadas. Entonces nosotros debemos transponer una de ellas. Yo aquí estoy transponiendo la ventana de Hamming. Entonces la operación de transpuesta la podemos efectuar en MATLAB con esta comilla simple. Entonces aquí estamos efectuando la multiplicación muestra-muestra de la secuencia en tiempo discreto con la transpuesta de la ventana de Hamming. Y el resultado lo estamos colocando en esta variable X Hamming. Entonces es a ella que le efectuamos la concatenación de cero. Y al igual que antes, estamos colocando entonces 5000 ceros. Entonces tenemos la secuencia multiplicada por la ventana de Hamming. Aquí hay 1000 muestras y luego le estamos concatenando 5000 ceros. Y todo eso lo colocamos en una variable X. Y es esa la que graficamos. Entonces, esa gráfica es esta, ¿no? Entonces tenemos aquí la secuencia, ¿okay? Nuestras muestras de la señal analógica, las 1000 muestras, pero multiplicada por la ventana de Hamming, y luego los 5000 ceros. En total tenemos 6000 muestras. Entonces vamos a hallarle la FFT a esta nueva señal. La FFT es esta. Entonces recordamos que el lado derecho es el reflejo del lado izquierdo, nos quedamos con la mitad y esta es la mitad. Entonces fíjense que aquí se puede apreciar cualitativamente que ocurrió un cambio. Esa distorsión, ¿ok? O esa dispersión frecuencial que notábamos, sobre todo en la zona inferior, aquí pareciera que está atenuándose, ¿no? Entonces vamos a hacer un zoom para realmente evaluar adecuadamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo les voy a colocar a la izquierda lo que habíamos obtenido utilizando el relleno de cero y aquí a la derecha lo que estamos utilizando, lo que estamos obteniendo utilizando primero ventaneo y después el relleno con cero. Entonces, esto es lo que habíamos obtenido antes. Habían aparecido los lóbulos principales, los lóbulos laterales, y dijimos que quizás en algunas aplicaciones el tamaño de estos lóbulos laterales podría perturbar la identificación, el análisis frecuencial. Entonces, con el ventaneo se persigue disminuir estos lóbulos laterales. Y eso efectivamente se consigue, ¿no? Si nosotros hacemos ventaneo más relleno con cero, fíjense que los lóbulos laterales
han disminuido considerablemente su amplitud. Es verdad que también ha disminuido la amplitud de la componente máxima, ¿okay? La que está asociada al lóbulo principal, pero esa disminución no está comprometiendo la identificación, ¿no? La identificación de que aquí asociado a este valor tenemos la componente frecuencial que está vinculada a los 8,5 Hz de nuestra señal analógica. Entonces, con esto concluimos este ejemplo. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo el mejor de los días.